nosotros, como ya le mencioné, la hermana Pía Sabando. Ella es docente de la Universidad Adventista, es magíster en salud pública, es directora también de LAI Chile, una institución que es de apoyo a la iglesia, y tenemos el gusto y el placer de estar con ella. Y yo quiero presentarla y dejarla también con ustedes con el sermón del día de hoy. Bienvenida, Pía, el tiempo también es suyo. Muchas gracias, hermano René, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor, es un placer y un enorme privilegio también que me hayan podido invitar a participar de esta semana. La invitación es que podamos esta semana aprender, que podamos reflexionar, que podamos tomar decisiones también para vida. Y bueno, antes de iniciar con el sermón esta mañana, me gustaría pedirles dos cosas a todos ustedes, a todos los que están en... No sé si se escucha bien, capaz que... ¿Me escuchan bien ahora? Vamos a hacer otra cosita, vamos a hacer un pequeño cambio para no tener problemas con el audio. Creo que no está funcionando mucho el audio, entonces vamos a conectar con el micrófono. Sé que esto se ve un poco raro, pero facilita mucho mejor el audio. Creo que ahí me escuchan mejor. Al parecer me escuchan bien ahí. Ahí está súper bien. Perfecto, buenísimo. Voy a estar conectada entonces con el audífono durante el sermón, hermanos, pero es para que podamos escuchar mejor todos, ¿sí? Bueno, yo les estaba diciendo primero que muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder estar acá acompañándolos, una enorme responsabilidad. Y quiero pedirles dos cosas antes de iniciar este sermón. Primero, que vayan en busca de sus Biblias, que se acomoden, yo sé que están cómodos en la intimidad de sus hogares, pero que tengan las Biblias a mano, porque vamos a estudiar bastante la Biblia durante esta mañana. Y segundo, me gustaría pedirle que me puedan acompañar en una oración, ¿sí? Inclinemos el rostro ahí donde están en sus hogares y vamos a iniciar entonces con una oración para pedirle a Dios que nos acompañe esta mañana. Querido Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por esta linda oportunidad que usted nos da cada día sábado de aprender, de renovar nuestro espíritu, Señor, de llenarnos, Señor, con su palabra. En forma muy especial, yo quisiera pedirle, Padre, que en esta hora que vamos a estudiar, su Santo Espíritu pueda descender a cada uno de los hogares, Señor, que se está conectando a lo largo del país, especialmente, Señor, en la misión chilena del Pacífico. Quiero pedirle que su Espíritu Santo se mueva en cada uno de los corazones, que permita que podamos comprender este mensaje, que podamos entender el mensaje que usted tiene para nuestras vidas. Que también me permita a mí explicarlo todo de una manera clara y sencilla, y que todo lo que aquí se diga, Padre, sea para honrar su santo nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Durante esta semana nos vamos a juntar para analizar distintos aspectos que Dios nos ha dejado a través de su palabra, a través de los escritos inspirados, y vamos a analizar también, vamos a ver mucha ciencia durante esta semana y cómo todo encaja perfectamente. Dios nos quiere ver sanos, hermanos, Dios nos quiere ver felices, Dios quiere que tengamos vidas íntegras. Y la verdad es que hemos sido educados durante muchos años en un tipo de formato que no se acerca necesariamente a la verdadera educación. Y aquí viene una pregunta: ¿qué significa la verdadera educación? Estoy analizando esto desde la perspectiva de Dios, claramente. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema donde tenemos que tener logros, tenemos que ir escalando, ¿no? Tenemos que ir teniendo logros académicos, pasamos de un curso a otro, salimos de la secundaria y entramos a institutos, entramos a universidad. No basta con después la universidad, un título de pregrado, tenemos que seguir con posgrado, ¿cierto? Un magíster, un doctorado, algunos hemos seguido esos caminos, ¿cierto?
Eso es lo que el mundo nos muestra como la verdadera educación, pero la verdad es que según la perspectiva de Dios, ¿cuál es la educación? ¿En qué consiste educar a un ser humano? ¿En qué consiste formar a un hombre desde su nacimiento? ¿Cuál era el objetivo que Dios tenía cuando creó a Adán y Eva? ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Bueno, la verdad es que dista bastante esta concepción que tenemos a nivel mundial con respecto a lo que Dios quiere. Ellen White dice que la verdadera educación significa que el hombre tiene que alcanzar a tener una semejanza al carácter de Cristo. O sea, en el fondo, todo lo que yo tengo que hacer durante mi vida es intentar reflejar el carácter de Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, esto como que forma dos polos opuestos, ¿no? En el mundo nos enseñan a ser individualistas, a que tenemos que a luchar, ¿cierto?, por nuestros objetivos, se exalta al hombre, es el hombre el que tiene que finalmente lograr cosas. En cambio, desde la mirada de Dios, el hombre no tiene que subyugarse ante el carácter de Cristo y tenemos que asemejarnos a Cristo. Y todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, la naturaleza, la Biblia, los escritos proféticos, nos enseñan y nos apuntan a eso, a que finalmente nosotros logremos tener el carácter de Cristo en esta tierra. Lo que nos plantea un gran desafío, porque vamos contra la corriente, porque muchas veces podemos parecer bichos raros, y porque generalmente a veces no estamos muy de acuerdo con los cánones que el mundo nos impone. Pero somos hijos de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que me están escuchando. También tal vez hay muchos amigos que están recién conociendo a la iglesia y tal vez tengo personas que llevan años dentro de la iglesia que están al otro lado de las cámaras en sus hogares. Y cada uno de nosotros sabe las luchas que hemos tenido, el camino que hemos transitado desde que conocimos a Cristo hasta ahora. Yo les cuento que nací en una familia cristiana, pero pasamos por distintas denominaciones en nuestra búsqueda de conocer la verdad. A los 15 años yo conocí la iglesia adventista. Y desde ahí que yo empecé un caminar y desde ahí que yo conocí realmente a Cristo y acepté a Cristo, ahí fue cuando yo me bauticé conscientemente, y elegí un camino con Cristo. Llevo un par de años, muchos años en la iglesia. Pero en estos últimos años yo me he dado cuenta que no crecí mucho, que me estanqué en el proceso de crecimiento. Y aquí es importante que nosotros entendamos que el ser humano, cuando nace, inicia un proceso que no va a terminar. El bebé no va a ser bebé por siempre. El niño al año tiene que, según los estándares, tiene que medir tanto, tiene que pesar 3 veces más lo que pesó cuando nació. Al año él ya tiene que adquirir otras habilidades, a los 2 años ya tiene que hablar tantas palabras, tiene que tener un desarrollo motriz, tiene que caminar, tiene que expresarse, tiene que juntar 2 palabras para formar una frase. Se espera que un niño de 4 años realice tales y cuales cosas, ¿cierto?, en relación a su desarrollo. A los 6 años ya iniciamos una formación, ¿cierto?, académica, empezamos a ir al colegio, y a medida que vamos creciendo, ¿cierto?, a medida que van pasando los años, esperamos que el ser humano siga creciendo, que el ser humano se siga desarrollando, que el ser humano logre, ¿cierto?, llevar a cabo todo su potencial, sus talentos, y los papás, los que somos papás, trabajamos por eso, efectivamente, estamos trabajando para potenciar, para estimular. Eso mismo que ocurre en el mundo físico, también ocurre en el mundo espiritual. Y lamentablemente, yo me he dado cuenta, y creo que muchos nos hemos dado cuenta, que hay personas que no crecen desde el punto de vista espiritual. Nos quedamos enanos, nos quedamos pequeños, no seguimos avanzando, seguimos teniendo el mismo carácter que teníamos hace 10 años atrás, hace 15 años atrás. No logramos dominar ciertos hábitos que son perjudiciales, no logramos dominar o superar ciertos pecados, a veces acariciamos pecados, nos cuesta soltar cosas y no crecemos.
y terminamos siendo enanos espirituales. Y la verdad es que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos en todo ámbito, tanto físico como también moral, como espiritual, como social. Y la invitación que Dios nos hace como Padre es a que nosotros podamos alcanzar ese desarrollo y que nos podamos desarrollar de una manera armoniosa también, porque también ocurre que en este proceso de crecimiento a veces nos vamos a los extremos. Y los extremos, tanto como la negligencia, son los dos dañinos. Y es importante que nosotros en este camino, en este crecimiento, empecemos a crecer de una manera equilibrada también, pero que crezcamos. Me ha pasado que veo hermanos que no los había visto hace 10 años atrás, los vuelvo a ver y siguen iguales. No hay un cambio. Como también he visto cambios que yo digo, wow, esta persona la conocí en tal contexto, hacía tales cosas, que generalmente no iban como muy acorde, ¿no? Como que no se esperaban de un cristiano y en cambio ahora es otro, ahora es un hijo de Dios, ahora yo veo cómo él se esfuerza, cómo ha tenido un crecimiento. Hermanos, la invitación es a que nosotros podamos crecer, a que nosotros podamos alcanzar el ideal que Dios tiene para nuestras vidas, el ideal que Dios tiene para que nosotros podamos desarrollarnos en su totalidad. Porque si logramos tener el carácter de Cristo, vamos a poder reflejar su misericordia, vamos a poder reflejar su justicia, vamos a poder reflejar su amor. Y si ustedes se dan cuenta, el carácter de Cristo, su máxima expresión fue la del servicio. Él decidió venir a esta tierra, vivir como hombre, enseñarnos cómo debe vivir un hombre. Nos enseñó absolutamente todas las esferas de la vida, todo, cualquier cosa que el hombre necesite lo podemos encontrar en las enseñanzas de Cristo. Y una vez que Él nos enseña a vivir, Él viene a cumplir un rol también, que es lo que también vamos a ir viendo y ustedes van a ir aprendiendo y probablemente muchos de nosotros ya lo tenemos muy claro, que es ser nuestro primogénito, nuestro líder, nuestro representante. Y Él nos enseñó en esta vida a servir. Entonces aquí hay dos conceptos que son muy importantes, hermanos. Nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos alcanzar el ideal que Dios tiene para nuestras vidas, porque en ese ideal y en ese crecimiento vamos a lograr servir a Cristo para el propósito por el cual Él nos ha llamado a esta tierra. Vamos a servir a su causa, vamos a servir a su obra, y en ese servicio vamos a ser fuente de bendición también para otros. Otros van a lograr conocer a Cristo, otros van a lograr ver en nuestras vidas un testimonio real de una vida santificada, de una vida íntegra. Y ojo que no estoy hablando de una vida santificada desde el concepto griego del cero pecado. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de un crecimiento. Si algo para mí era difícil, ya el día de mañana con trabajo, con oración, con humildad, el día de mañana voy a superar eso. Entonces, hermanos, yo los invito a no vivir una fe nominal, a no vivir una fe teórica, a no vivir una fe y una vida cristiana en donde sé muchas cosas pero no las practico. Yo los invito a que practiquemos, a que llevemos realmente y que hagamos realmente lo que Dios nos pide que hagamos. Porque es cierto, Dios nos da muchas recomendaciones en su palabra, nos da mandamientos y nos da recomendaciones. Y nosotros nos quedamos tranquilos con los mandamientos, pero las recomendaciones no las seguimos y no las ponemos en práctica. Entonces, hermanos, yo los invito para que iniciemos este proceso de crecimiento, y para iniciar este proceso de crecimiento, uno de los factores más importantes es que nosotros aprendamos a morir al yo. Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta como cristianos, morir al yo. Es necesario que mi yo muera y que aparezca Cristo. Es necesario que mis tendencias las pueda dominar. Es necesario que mis vicios los pueda dominar. Es necesario que yo logre tener un espíritu de dominio sobre mí mismo, con la ayuda claramente de Dios, porque créanme, hermanos, que si esto lo hago solo, no se puede. Pero sí lo puedo lograr. O sea, les puedo dar testimonio. Yo entré, como les decía, a los 15 años a la iglesia. Y yo fumaba en esa época. Y durante muchos años, estando en la iglesia, yo seguía fumando. Una cosa que uno dice, ¿pero cómo?
Hasta que llegó un momento donde yo logré entender, Dios me educó, logré subyugar el yo dije, ya basta, esto se acabó, entiendo, Dios, tú me estás educando, tú quieres un ideal para mí, renuncio a esto. Y con el tiempo, hermanos, algo que para mí era tan grato, ya llega a ser repulsivo. Es impresionante como en este proceso de crecimiento, en este proceso en donde yo alcanzo el ideal de Dios, Dios va ayudándome también, me cambia el gusto y genera cosas en mi cuerpo que finalmente me hacen repudiar aquello que yo amaba. Y de eso se trata, de cosas que me alejen de Dios, yo los pueda finalmente ir venciendo. Ahora, hermanos, ¿vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena reflejar el carácter de Dios? ¿Vale la pena tener una vida íntegra? Y ese es el estudio que quiero que hagamos esta mañana y quiero que me acompañen. Ahora vamos a el libro de Malaquías, al capítulo 3, versículo 13. Les voy a dar unos segunditos para que ahí donde estén en sus casitas busquen el libro del Malaquías. Está antes del libro de Mateos, es el último libro del Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar Malaquías 3. No vamos a hablar de los diezmos, vamos un poquito más allá, vamos a hablar del capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren qué interesante este diálogo que se produce de parte de Dios. Aquí Dios, vuelvo de nuevo al versículo 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ojo que Dios le está hablando al pueblo, ¿ah? Está hablando a su pueblo, no le está hablando a la gente de afuera, no, le está hablando a sus hijos. Y les dice, ¿saben qué? Las palabras de ustedes para conmigo han sido violentas. Y ahí el pueblo dice, a ver un momento, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos sido violentos contra ti? Dios, es una pregunta, estoy parafraseando. Y ahí Dios responde y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, no vale la pena servir a Dios. Ustedes son mis hijos y ustedes dicen, ¿de qué me sirve servirte, Dios? Esa es la reflexión que está haciendo el Padre. Y luego dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué sirve guardar tus mandamientos? ¿De qué sirve hacer lo que tú me pides? ¿De qué sirve obedecerte? Y aquí agrega también algo que aparentemente está haciendo el pueblo. Dice que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Paréntesis. La gente está afligida, está triste, está angustiada, el pueblo está así acongojado. Se está quejando el pueblo, está criticando. ¿De qué me sirve seguir los mandamientos de Dios? Y ojo que aquí Elena de White, la pluma inspirada, dice que los hijos de Dios no tienen que estar criticando, los hijos de Dios no tienen que estar tristes, los hijos de Dios no tienen que estar angustiados, pero aquí aparentemente el pueblo está angustiado, aquí aparentemente el pueblo está contrito, enojado. Y ella dice que no, que el pueblo de Dios tiene que estar contento, feliz, alegre, gozoso, no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, hermanos. Somos hijos del Dios Altísimo y debemos estar alegres, pero aquí el pueblo está triste. Está quejumbroso. Y aquí el pueblo dice algo, habéis dicho, perdón, el 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios. O sea, a la gente mala le va mal, a la gente porfiada le va mal, a los que no siguen los mandamientos, a los que no siguen los mandamientos de Dios, les va bien. Dice, acá son bienaventurados ellos, que hacen impiedad y no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. O sea, hacen cosas que Dios dice que no hay que hacer y como que no les pasa nada y es más, les va bien, son prosperados, tienen tremendas ganancias terrenales, títulos, etc.
Entonces aquí estamos viendo un pueblo que aparentemente está afligido, un pueblo que está cansado de seguir los mandamientos de Dios, de seguir las leyes de Dios, de seguir sus recomendaciones, y está mirando para afuera y ve cómo los de afuera prosperan. Y eso a Dios le duele. Eso a Dios lo descoloca porque son mis hijos, deberían entender, y lamentablemente ocurren estas cosas porque nosotros no logramos entender el amor de Dios, no logramos ver el carácter de Dios. Y eso es una responsabilidad de nosotros, hermanos, el estudio para poder comprender finalmente quién es Dios. Me recuerdo hace muchos años atrás haber conocido a una joven adventista, una joven de la iglesia, hermosa, hermosa. Ella estudiaba en la universidad y me hizo un comentario que la verdad es que a mí me dolió el alma. Me dice: yo no sé qué saco conseguir en la iglesia si mis amigas en la universidad tienen sus pololos, les va súper bien, ellas van a la fiesta, lo pasan bien, en cambio yo tengo que estar aquí, y se quejaba. Y la verdad es que a mí me dolió el alma porque ella había sido nacida y criada en una familia adventista, yo no. Y mi pensamiento fue, lamentablemente, la gente se acostumbra a las bendiciones y no sabe reconocer la bendición cuando la tiene frente a sus ojos. Yo si bien es cierto, viví en una familia cristiana, pero no éramos practicantes. Algo sabía en mi mente, existía la noción de Dios, pero no practicábamos, no éramos tampoco fieles a una iglesia. Yo conocí el mundo, me desenvolví en el mundo y conocí que el mundo era vacío finalmente. Y en cosas buenas del mundo, no estoy hablando de cosas malas tampoco, bueno, de todo, era joven, ¿no? Fumaba, y ustedes entenderán también el ambiente donde uno estaba, pero era vacío. Y cuando conocí la iglesia, conocí un mundo de jóvenes que estaban entregando sus vidas a Cristo, que tenían un propósito, que tenían un ideal, y yo miraba y decía, ¿por qué ella, por un lado, no logra ver esa bendición? Quiero que vayamos, hermanos, a ver una historia de un hombre que aparece en la Biblia, y quiero que la analicemos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a estudiar la historia de un hombre que tenía una viña, que tenía un terreno precioso, aparentemente, muy codiciado, y aquí vamos a ver que el rey en esa época de Israel, que era el rey Acab, quería esa viña, y es la historia de Acab y la viña de Nabot. Entonces vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a dar un pequeño vistazo a lo que ocurrió en esta historia. Dice, capítulo 21, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. ¿Ok? Entonces tenemos al rey de Samaria y tenemos al lado una viña preciosa. Versículo 2 dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Versículo 3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos a un rey todopoderoso que le está pidiendo a un hombre su terreno y le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo recursos, le dice, te lo pago, te puedo dar otra viña donde tú quieras, pero dame esta que la quiero. Y viene este hombre y le dice, rey, no te la puedo dar. Y no te la puedo dar porque es heredad de mi padre. Y uno aquí dice, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Por qué Nabot no se la dio? Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, a un hijo de Dios íntegro. ¿En qué sentido? Había una recomendación para los hijos de Dios en relación a las tierras. Y en esta recomendación Dios dice, no vendas tu tierra, tú guarda tu tierra y herédasela a tus hijos. Así como tú heredaste la tierra de tus padres, tú también haz provisión, cuida esta tierra y guárdasela a tus hijos, para que no haya pobreza. Esto que Dios está diciendo es una recomendación.
¿sí? Dios le está haciendo una recomendación al pueblo. Ahora, en estricto rigor, en esa época, lo más probable es que esta recomendación no se siguiera. A esas alturas del partido, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo fue que Dios dio esta recomendación? Lo podemos encontrar en Números, capítulo 36, versículo 9, para que lo anote y lo busque. En Levíticos también aparece. Entonces Dios da esta recomendación al pueblo porque Él no quería que hubiera pobreza y para que las tierras se guardaran de tribu en tribu y para que las tierras no pasaran de una tribu a otra. Es más, Dios hace también provisión para que cada cierto tiempo las tierras que fueron vendidas pudieran ser devueltas de nuevo. Es una manera de asegurar la propiedad y las riquezas, ¿cierto? Y evitar la pobreza en el pueblo. Y aquí tenemos un hombre fiel, un hombre que está siguiendo una recomendación de Dios. Y aquí yo quiero hacer una distinción, hermanos. Una cosa son los mandamientos de Dios y otra cosa son las recomendaciones. Nosotros, como adventistas, como cristianos, como personas que estamos conociendo a Cristo, ahora muchos probablemente estén conociendo a Cristo, nos vamos a dar cuenta que hay una ley sagrada, que son los mandamientos de Dios. Y esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. Y Dios nos dice, mira, cuídate de no pecar contra mí, cuídate de no cometer ciertos pecados, de no alejarte. Y aquí tengo la ley para mostrarte, no robarás, no matarás, no adulterarás, ¿cierto? Honra a tu padre y tu madre, yo soy tu Dios celoso, ¿cierto? Ahí está. Tenemos los mandamientos y esa es nuestra base y nosotros los adventistas luchamos, tratamos, ¿cierto?, de no mentir, de no codiciar, ¿cierto?, de mantener la fidelidad, estamos trabajando en ello. Pero aparte Dios nos da una serie de recomendaciones, hermanos. Y la finalidad de las recomendaciones son para que podamos vivir y alcanzar el ideal que Él tiene para nuestras vidas. Tener vidas mucho más felices. Generalmente, cuando nosotros cumplimos las recomendaciones de Dios, nuestras vidas son mucho más felices y también podemos bendecir con ellos a nuestras generaciones, a nuestra gente que nos rodea. Hay otras situaciones en donde no se da. Pero el punto es el siguiente, yo como hijo de Dios cumplo solo los mandamientos de Dios y con eso me quedo tranquila y mi lucha constante solo con los mandamientos. O como hija de Dios yo quiero, o hijo de Dios yo quiero también cumplir con las recomendaciones de Dios. Porque entiendo que cuando Dios a mí me da una recomendación, está queriendo mi bien, está queriendo que yo alcance entonces el ideal. Entonces, hermanos, aquí yo quiero hacer una distinción. Nuestra base son los mandamientos de Dios, que claramente tenemos que cumplirlos, pero también tenemos un ideal. Y lamentablemente, cuando yo les digo que tenemos hermanos o personas o nosotros mismos durante muchos años hemos sido enanos porque nos quedamos solo en la base y porque no seguimos nosotros con las recomendaciones, porque no seguimos esta escala para alcanzar el ideal de Dios. Y aquí vemos un hombre que claramente si está siguiendo una recomendación en donde Dios le está diciendo, mira, no vendas tus tierras, guárdala y herédasela a tu hijo, ¿usted cree que Nabot seguía los mandamientos? Claro, claro que los seguía. Y si él seguía esta recomendación es porque probablemente era fiel en otras recomendaciones. Y aquí estamos viendo a un hombre cristiano, ¿cierto? Un hijo de Dios íntegro. Estamos viendo un adventista íntegro, devoto. Estamos viendo un adventista que cumple, ¿cierto?, con sus 10 mandamientos y también está cumpliendo con las recomendaciones. Alguien que está creciendo en la vida espiritual. Y aquí tenemos a un hombre fiel, fiel. Ahora, ¿qué pasó con este rey? Sigamos entonces el texto. En el texto, en el versículo 4, dice 21, versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado. El rey estaba triste y enojado, dice, por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, en otras palabras, el rey se amurró, el rey se enojó, el rey literalmente, como decimos en buen chileno, fue, hizo una pataleta, enojado, pucha, no me dio lo que yo quería y no como y ya no tengo hambre y me voy a mi cama y me doy vuelta y ahí me quedo amurrado. Un rey amurrado. Y terrible lo que pasa después. ¿Qué pasa después en el versículo 5? Vino a él su mujer Jezabel,
Muchos que conocemos esta historia sabemos que Jezabel era terrible, Jezabel era malvada, Jezabel era hija de los fenicios, ¿cierto? De allá venía ella, era una mujer pagana, no era del pueblo de Israel. Acab se casó con ella, aparentemente era muy bonita también, ¿no? Pero era malvada, ella era, oh, si pudiéramos decir que era el demonio en persona, ¿no? Y dice acá que vino su mujer y le dijo, vino su mujer en el versículo 5 y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería, le daría otra por ella. Y respondió, no te daré mi viña. ¿Qué pasó con Jezabel? Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Terrible, vamos a hacer un alto aquí porque a Acab no le interesaba la manera como él podría acceder a esa viña. Él se quedó tranquilo, él se quedó contento, se levantó, fue a comer. No le importaba. No le importaba lo inescrupulosa que fuera su esposa y no le importaba el medio por el cual ella iba, a conseguir estas tierras, pero él se quedó tranquilo porque dijo, finalmente estas tierras van a ser mías. Lamentablemente Acab era muy egoísta, lamentablemente Acab era un rey que solamente quería satisfacer sus caprichos y que no se quedaba conforme cuando alguien le decía que no. Y su esposa le quiso satisfacer ese capricho y dijo, no te preocupes, déjamelo a mí, yo lo arreglo. Y aquí podemos ver en la historia cómo la maldad de un ser humano va en contra de un hombre íntegro, cómo la maldad que nos agobia y cómo muchas veces el enemigo puede atacar a un hombre íntegro. Vamos a ver lo que ocurre. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y los selló con el anillo y los envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Miren qué terrible el plan maquiavélico que tenía ella. Ella escribe la carta, pero le pone el sello del rey, por lo tanto, cuando reciben esta carta los ancianos, ¿cierto?, de la ciudad, dicen, oh, esto viene directamente del rey, abren la carta y es todo un plan. Hay que buscar 2 testigos falsos, hay que hablar mal de él, hay que decir cosas que no son verdad de Nabot y hay que, en este caso, sacarlo fuera, juzgarlo, hacerle un juicio injusto y apedrearlo y matarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta historia? Los ancianos dijeron no, los ancianos dieron fe de que la conducta de este hombre era impecable, de que era un hombre íntegro, lo defendieron, los ancianos dijeron esto no va a ocurrir, no lo tocamos. Lamentablemente, hermanos, no. Cuando los gobiernos son dirigidos por personas malvadas, muchas veces los líderes también no son lo suficientemente valientes como para decir no y ponerse de parte de la justicia. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad. Muy pocas excepciones, los líderes se han puesto de parte de la verdad. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, con Lutero, cuando el emperador Carlos V, ¿cierto?, quería destruir a Lutero y quería que le entregaran a Lutero, los príncipes de su reino en Alemania pusieron un alto y dijeron no. Nosotros protestamos ante lo que tú nos estás pidiendo, emperador, y vamos a defender la Biblia, y la Biblia se va a leer en nuestro país, y vamos a proteger a Lutero. Y fue así como se vio en la historia cómo un grupo de hombres sí se pone frente al poder y dicen no porque se pusieron de parte de la verdad, de parte de la justicia. Y es así como nosotros, hasta estos tiempos, hemos podido llegar con la Biblia gracias a ese movimiento que se generó con Lutero y porque hubo gente que decidió ponerse de parte de la justicia. Pero en este caso, en esta historia de la Biblia no ocurrió eso. Quiero que vayan conmigo y sigamos leyendo. Dice acá,
versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Y murió. El versículo 14 dice: después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y dice el versículo 16, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Aquí vemos una historia que tiene un final triste, aparentemente, donde tenemos a un hombre íntegro, tenemos a un hijo de Dios que sigue tanto sus mandamientos como sus recomendaciones, que sigue el ideal que Dios tiene para su vida, que es devoto, que vive una vida práctica, una religión práctica, no una religión nominal, y que es condenado injustamente, que es blasfemado, ¿cierto?, que es insultado, que es apedreado y que finalmente muere. Yo muchas veces al leer esta historia me he preguntado por la familia, por los hijos, si tan solo mi padre lo hubiese vendido, si tan solo mi padre hubiese cedido tal vez, si tan solo él no hubiese seguido estas recomendaciones, ¿qué le costaba si era una recomendación? Pero acá tenemos un hombre íntegro que por testimonio dio su vida y hasta el final dio su vida y mostró integridad. Y si uno lo mira y cortar acá la historia y uno dice: ¿qué pasa? Dios, ¿por qué no se pronunció? ¿Por qué Él no lo defendió? Hemos visto otras historias de la Biblia y yo quiero invitarlos a repasar la historia de Daniel, por ejemplo. Daniel y sus amigos, Daniel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aquí también vemos a un hombre íntegro, a un joven que no tan solo se conforma con los mandamientos de Dios, sino que se conforma con los ideales que Dios tiene para su vida. Y él dice: no me voy a contaminar y voy a seguir teniendo la dieta que he aprendido y que debo tener, porque él la sabía, y vamos a comer una dieta distinta. Y no vamos a comer lo que comen ellos, y vamos a resguardar mi vida y nuestro corazón. Y vemos acá cómo Dios a él, claramente por ser obediente, alcanza, ¿cierto? Y va desarrollándose y va alcanzando el ideal de Dios. Finalmente él demuestra tener un conocimiento, Daniel y sus amigos, demuestran tener una capacidad intelectual muchísimo mayor que el resto de los hombres que habitaban en ese pueblo, porque ellos siguieron las recomendaciones y porque eso va a llevar a que finalmente yo logre desarrollar mi potencial, porque hay una bendición detrás de eso. Y resulta que a los amigos, ¿cierto?, por no querer inclinarse, por no querer ir en contra de un mandamiento, ¿cierto?, de Dios, ellos los echaron, ¿cierto?, al horno de fuego. Y Dios ahí se manifestó con poder. Y a ellos los sacó y ni siquiera el pelo tenía olor, ¿cierto?, a quemado. Y estaba la manifestación de Dios ahí presente en estos hombres, estos 3 hombres íntegros, ¿cierto? Estos 3 hombres que quieren seguir el ideal de Dios. Y vemos también más adelante la historia de Daniel, cuando es acusado también injustamente, cuando lo toman, cuando le hacen un juicio injusto, cuando hablaron perversidad contra él. Volvemos a repetir esta misma historia. Sometido a un juicio, ¿cierto? Y resulta que la condena es que muera. Y ahí a él lo metieron dentro del foso de los leones. ¿Y tuvo la manifestación de Dios? Sí, la tuvo. La tuvo. Y resulta que él sale y dio testimonio. Pero y en el caso de Nabot, no está la manifestación. Y en el caso tal vez de nuestras vidas, o de otras personas, de muchos mártires que han muerto a lo largo de la historia del cristianismo, seres humanos que han entregado su vida
porque han tenido a Cristo por delante y porque han querido reflejar a Cristo por delante, ¿qué pasa con sus vidas? Que murieron. Nunca me voy a olvidar cuando un ser muy querido, era pequeño, tenía como 6 años más o menos, y entramos a una habitación donde estaban mostrando justamente la vida de los valdenses, este pueblo que resguardó, ¿cierto?, la palabra de Dios durante muchos años en las montañas, y cómo los valdenses en su fidelidad transcribían la Biblia y la daban a conocer para que la gente pudiera conocer a Cristo. Y cuando venían estas, ¿cierto?, redadas donde los perseguían y llegaban hasta donde las cuevas donde estaban los valdenses y tomaban a los hijos, y justamente este ser muy querido que les digo yo, que era pequeñito, mira esta escena donde los niños los toman, ¿cierto?, y sabemos que era muy triste, los tiraban a los acantilados y los niños morían. Y se los quitaban de los brazos de su madre y los niños morían. Entonces, él me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos hayan muerto? No puede ser, no puede ser. Y en un momento, entre medio de lágrimas, me dice, cuando yo esté en el cielo, los voy a ir y los voy a abrazar y los voy a felicitar y les voy a decir que fueron valientes. La verdad es que yo recuerdo esto y me emociono porque yo digo, ¿cómo él, preguntaba en ese momento, cómo los va a reconocer? Y hermanos, los vamos a reconocer. Van a haber una serie de personas que fueron mártires, que entregaron su vida a Cristo, y nosotros los vamos a reconocer fácilmente en el cielo, porque ellos van a tener una vestidura distinta. Todos vamos a tener una vestidura blanca, preciosa, hermosa, con un cinto, pero ellos van a tener un sello especial que nadie más en el cielo lo va a tener. Y cuando nosotros los veamos caminar en el cielo por la eternidad, vamos a decir, ellos dieron su vida por Cristo. Ellos fueron íntegros hasta el último momento, porque van a tener un cinto rojo, un borde rojo finalmente. Y yo sé que los vamos a poder acercar y los vamos a felicitar y les vamos a decir bien, porque fuiste fiel hasta el final. Yo no sé qué es lo que Dios tiene preparado en el cielo, hermanos. Tampoco, lo que sí les puedo decir es que no necesariamente vamos a ver en esta tierra la recompensa. Y eso se lo puedo asegurar. Aparentemente vemos aquí una injusticia enorme contra un hombre que fue íntegro. La historia después sigue, yo los invito a seguir leyéndola. Se arrepiente Acab, porque Dios mandó al profeta para que le dijera, tú has tomado injustamente a este hombre. Y él se arrepiente Acab y dice, oh, perdón. Y Dios lo perdona, pero Acab se vuelve a alejar. Y Dios cumple finalmente lo que él dijo que iba a pasar con él, que iba a morir y que su sangre la iban a lamer los perros ahí mismo donde había muerto Nabot. Yo los invito a ver la historia después en Primera de Reyes 22. Finalmente se dio justicia, aparentemente en este mundo, pero no aparentemente para Nabot. Nabot murió con una gran interrogante, con una gran signo de interrogación probablemente en su mente, pero con un corazón y una mente en paz, porque él había sido fiel hasta el último momento. Hermanos, yo no sé la vida, amigos, yo no sé la vida que nos va a tocar vivir en esta tierra. Muchas veces Dios se va a manifestar poderosamente, y tal vez para otros tengamos que ser fieles hasta el último momento. Pero tengan en mente que la recompensa no va a ser acá. Aparentemente uno mira y dice, ¿qué pasó acá? Pero Dios tiene recompensa. Quiero que volvamos, hermanos, a Malaquías, donde quedamos, porque no terminamos este diálogo que Dios tiene con su pueblo. No se termina aquí. El diálogo sigue. Y acá está el diálogo. Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dice así, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
Miren, hermanos, puede ser que aparentemente, todo lo que yo haga con fidelidad, en lo oculto, en lo íntimo de mi vida, en público, no quede y no lo vea nadie. Puede ser que sea así. Pero todo lo que usted haga, hermano, todos sus esfuerzos por alcanzar este ideal son escritos en el libro de las memorias, porque Dios tiene un libro en el cielo. Y en ese libro se escribe absolutamente todos los hechos de piedad, todas las inclinaciones del corazón, todos sus pensamientos son escritos ahí. Todas las demostraciones de fidelidad están escritas en ese libro. Y resulta que aquí dice lo siguiente, dice que son de memoria. ¿Y para quién son memoria? ¿Para nosotros? No, son memorias para Dios. Dios está en el cielo y va a llegar un momento donde nuestros nombres van a pasar por una lista y van a decir, aquí tengo un hijo fiel, acá tengo un hijo que me ama, acá tengo un hijo que quiere ser educado para el reino de los cielos, acá tengo un hijo que sigue tanto mis mandamientos como mis recomendaciones, tengo un hijo íntegro. Y fíjense lo que dice el versículo 17, y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, aquí tenemos la gran respuesta a nuestra pregunta o a nuestra interrogante. ¿De qué sirve servir a Dios? Sirve, hermano. Sirve porque todo eso queda en las memorias y el Padre Celestial y el Señor Jesucristo van a abrir estos libros y van a mirar y van a decir, aquí tengo un tesoro, aquí tengo un hijo amado, así como el ángel Gabriel le dijo a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Aquí hay un hombre tan íntegro que Dios dice, tú eres muy amado, qué anhelo que Dios pueda decir de mí. Aquí hay una hija muy amada, aquí tengo un tesoro, acá tengo una joya, y esta joya yo quiero que esté conmigo por la eternidad. Esta joya cuando esté aquí, este tesoro cuando esté aquí, yo le voy a dar una recompensa. Y es cierto, todos vamos a tener la vida eterna. Es cierto, todos vamos a tener un vestido hermoso, blanco, vestiduras especiales, vamos a tener un arpa, vamos a tener palmas, vamos a tener un nombre nuevo. Todos vamos a tener coronas, pero no todas las coronas van a ser iguales. Van a haber coronas que van a estar plagadas de estrellas y algunas poquitas. Todos vamos a ser felices porque vamos a vivir un gozo enorme al estar con Cristo, pero no todos vamos a recibir lo mismo, hermanos. Unos van a recibir este vestido con este borde rojo, especial, solo exclusivo para ellos. Otros, los 144,000, el pueblo remanente final, el que esté de pie en la última época de la historia de la humanidad, el que sea fiel, el que sea íntegro, este pueblo que alcance el ideal y que sea parte de los 144,000 tendrán el gran privilegio de ir al lugar donde Jesús esté, de acompañarlo a donde Él vaya. Ellen White cuenta que cuando estemos en el cielo, vamos a ver belleza sin fin. Va a ser todo hermoso. Nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. El gozo, la perfección y la belleza, dice ella, es indecible. No hay palabras humanas que lo puedan expresar. Pero ella dice lo siguiente. Vamos a ir todos caminando hacia el templo, hacia el santuario celestial. Y va a llegar un momento donde Jesucristo va a decir, un momento, acá solo entran los 144,000. Acompáñenme, el resto se queda afuera. Y todos vamos a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Y los 144,000 tendrán el privilegio de entrar al santuario con Cristo y de ir donde Cristo esté. Hermanos, la recompensa no necesariamente la vamos a vivir aquí en la tierra,
sin duda, Dios siempre estará acompañándonos, guiándonos, protegiéndonos, manifestándose con su Santo Espíritu y con su presencia muchas veces. Pero hermanos, la recompensa no es acá, la recompensa es en el cielo. Y Dios le dará a cada uno según su recompensa. No en vano Jesucristo dijo, háganse tesoros en el cielo. Él nos está haciendo un llamado para hacernos tesoros en el cielo, no acá, allá vamos a tener la recompensa. Esta semana, hermanos, es una invitación a la fidelidad, es una invitación a ser íntegros, es una invitación a alcanzar los ideales de Dios para nuestra vida, es una invitación a ser joyas, a ser tesoros de Dios en esta tierra, especial tesoro, a hacer algo tan preciado. Sé que en muchas iglesias hay joyas, sé que usted anhela ser una joya y un tesoro, y créame que lo es. Y Dios va a venir pronto a buscarnos, hermanos. Luchemos, perseveremos, no nos rindamos. Fíjense ustedes que en Isaías 40:29 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No desmaye, hermano, persevere, siga luchando, siga alcanzando el ideal de Dios, siga cumpliendo tanto los mandamientos como las recomendaciones, que su vida pueda ser un reflejo del carácter de Cristo, seamos joyas de Dios en sus manos. Y hermanos, termino con una frase de la hermana Elena de White. Ella dice en Conflicto de los Siglos, dice: hay que hacer lo correcto porque es lo correcto y dejarle a Dios las consecuencias. Tengamos la convicción en nuestro corazón de que Dios nos ama enormemente, que Dios quiere que seamos sus hijos. Él tiene un ideal para nosotros y nos invita a que alcancemos ese máximo potencial. Nos invita a ser joyas en sus manos, nos invita a ser su especial tesoro. Pronto Jesús nos va a venir a buscar y va a decir: oh buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es mi deseo y oración que podamos tomar decisiones para vida eterna y que podamos llevar una vida conforme al ideal que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Hermana Pía, nos sentimos muy contentos. Mire, yo estoy viendo los comentarios en YouTube. Yo creo que la iglesia, y yo tengo aquí abierto YouTube, yo quisiera que ustedes pudieran confirmar lo que creo. Creo que la iglesia siente que necesitábamos escuchar un mensaje como el que usted acaba de compartir con nosotros. Yo estoy leyendo los comentarios de parte de los hermanos, de parte de las iglesias, y realmente nos sentimos muy felices porque creemos que Dios la ha utilizado con poder, la ha utilizado para su honra, para su gloria. Hermanos queridos, el mensaje que ustedes acaban de oír es mensaje para este tiempo. El Señor necesita una iglesia santificada que decida finalmente a quién va a servir, a quién vamos a acompañar, a quién vamos a proclamar. Y esa proclamación del Evangelio tiene que ser realizada por un pueblo fiel. Y creo, hermana Pía, que usted nos ha guiado con la ayuda del Espíritu Santo a una reflexión a cada uno de nosotros. De hecho, yo tengo abierto en este momento el YouTube y estoy viendo que los hermanos escriben amén, 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 amén. Ahora, yo digo lo siguiente, hermana Pía: si todos esos amén se transformaran en personas invitadas, en amigos, familiares, cuñados, primos. Hermanos queridos, esta tarde tenemos un tema muy especial. Me gustaría, hermana Pía, que usted nos comentara el primer tema que vamos a tener en nuestra semana de evangelismo, que es esta tarde. ¿Cuál es el primer tema, hermana Pía? Bueno, les quiero contar que vamos a hablar hoy de la depresión. Este es un mal que nos está atacando fuerte a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos de iglesia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y queremos mostrar cómo Dios nos puede ayudar a salir fortalecidos
y a poder superar esto y muchos otros males que nos están aquejando. Así que también los quiero invitar junto con el pastor Andrés. Excelente. Entonces, miren, hermanos, acabamos de recibir un maná del cielo. El Señor nos agarró y nos hizo así, sácata, 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 sácata. Ahora, hermanos, es tiempo de escuchar la palabra de Dios y de compartir. Yo estoy seguro que tienes una vecina, un compañero de trabajo, una prima, una amiga que enfrenta luchas con depresión. Tú mismo puedes estar enfrentándola. Y esta noche a las 7:30 tenemos nuestra previa con nuestros menores, nuestros niños y nuestra amiga Edith Aravena. Y a las 8 tenemos nuestro programa principal, Invita a un amigo. Yo quiero que ahí en YouTube y en Facebook escriban yo, todo el que se compromete con Dios a invitar a un amigo de esperanza. Escriba la palabra yo para poder orar de manera especial porque usted va a mandar un mensaje, va a hacer una llamada telefónica, conéctate. Dios tiene un plan lindo y un mensaje especial para esta hora. Hermana Pía, me gustaría que usted pudiera orar por este campo, orar por esta misión chilena del Pacífico que esta semana va a ser convocada por el Espíritu Santo. Por favor, ore para poder darle este lindo momento a esta predicación, un cierre, poniéndonos en las manos de Dios e invitándonos a invitar amigos de esperanza para escuchar el mensaje de salvación. Ok. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, le damos muchísimas gracias porque sabemos que somos muy preciados ante sus ojos. Porque usted nos conoce desde nuestro nacimiento, sabe cuáles han sido nuestros conflictos en la vida, nuestro caminar. Y muchas veces, Padre, tal vez por desconocimiento, simplemente porque no hemos querido hacer caso, nos hemos equivocado o tal vez no hemos crecido o no hemos alcanzado el ideal que usted tiene para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Perdónenos, renueve nuestro espíritu, Señor. Nos gozamos al darnos cuenta de que somos preciados en sus manos. Nos gozamos al darnos cuenta de que usted nos ama con un amor infinito y que lo único que quiere es que estemos con usted en el cielo cuando todo esto acabe. Hay muchas personas, Señor, que no lo conocen o que tal vez están iniciando este conocer, Señor, están recién aprendiendo. La Iglesia Adventista, Señor, sabemos que tiene mucha luz referente a la forma como debemos vivir una vida íntegra. Y eso, Señor, queremos mostrarlo con humildad, Señor, queremos mostrarlo con mansedumbre, queremos ser testimonios para otros, queremos reflejar su amor y su carácter. Ayúdenos, Señor, para que podamos ser cristianos que lleven a la práctica, Señor, sus mandamientos y sus recomendaciones. Ayúdenos, Padre, a ser fieles. Bendiga, por favor, a cada familia que está en este momento en Chile, especialmente en la región, en la 4ª y 5ª región. También hay gente en otros lugares y tal vez en el extranjero, Señor. Bendiga sus corazones, sus casas, sus familias, Señor. Dele salud, dele prosperidad, Señor, que ellos puedan tener las herramientas para poder ser hijos suyos y mostrarse a otros. También pedimos por las personas que están conociendo esto, Señor, tráigalos con sus brazos de amor, permita que esta semana pueda ser una bendición para todos, para cada uno de los asistentes y que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares y en nuestras vidas. Se lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.